Bueno, en esta mañana vamos a estar compartiendo un tema, ¿verdad? Posición versus circunstancia. Esperamos que sea de gran bendición para todos aquellos que nos estén escuchando en este nuevo día, en este hermoso día. Y en esta mañana pues vamos a tener como personaje bíblico de inspiración para este mensaje la historia de Abraham. Muy conocida, ¿verdad? La historia de Abraham, llamado el padre de la fe. Pero en esta mañana queremos enfatizar en puntos de la vida de Abraham que lo llevaron a tomar una posición muy lejana a lo que Dios había estipulado para su vida. Recordemos que la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 12 que a los 75 años de edad Abraham fue llamado por Jehová. Y Dios le da una orden a Abraham. Le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, de la casa de tus padres, porque Dios tenía un propósito grande con Abraham. Le da esta orden a Abraham y Abraham sale. Pero recordemos que Abraham no sale solo. Abraham sale con su esposa Sarai, pero también se lleva a un pariente suyo que es Lot. Ya él había recibido una promesa, una orden más bien, había recibido una orden cuando Jehová le dice: sal, deja tu parentela. Resulta que Abraham arrastra a un pariente de él que es Lot. Este es como que la primera falla que tiene Abraham en medio del llamado que Dios le hace. Y lo que queremos de parte de Dios en esta mañana es llegar a cada hogar, a cada corazón y recordarle la posición que tenemos como hijos de Dios en medio de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Abraham sale, ¿verdad?, de esa tierra y llega a un lugar también, hace campamento en ese lugar, pero en ese lugar llega un momento de hambre, de gran hambrura, dice la palabra. Entonces él desciende a Egipto con su esposa Sarai. Cuando él llega a Egipto, se da cuenta que su esposa es hermosa. Dice la palabra que en ese momento Abraham ve aún más que su esposa es hermosa y entra en miedo. Algo aquí muy importante, relevante, y es que precisamente en esa circunstancia vamos a ver varios escenarios en la vida de Abraham, ¿ok? Escenarios que nos van a ayudar mucho. Quizás muchos se van a ver identificados con cada escenario, y de esto se trata el mensaje en esta mañana. Y corto a mi esposa en esta mañana en esa parte donde dice: y Abraham se da cuenta que su esposa es hermosa. O sea, en medio de un escenario bastante difícil, ¿verdad?, donde se llena de miedo y se ve obligado, no justificando la causa, claro está, se ve obligado a mentir, pero vemos de que en esos precisos momentos es que Abraham se da cuenta de que su esposa es hermosa. Hay hombres que tienen a sus esposas, esto es un paréntesis que abro aquí, hay hombres que tienen a sus esposas y tienen rato ahí casados y se les olvida de esa hermosura de sus esposas, se les olvida lo hermosa que son sus esposas. Y no solamente se los olvida, sino que tampoco se los expresan. Entonces, no necesariamente hay que pasar por un tipo de situación como esta para uno darse cuenta la belleza que Dios pone a nuestro lado, ¿verdad? Mi esposa es hermosa, es bella, ustedes la pueden ver, eso no está más que para decirlo. Pero nosotros no tenemos que esperar un momento de muerte. Por ejemplo, hay personas que cuando se están muriendo es que reconocen que su esposa ha sido el apoyo, que lo ha soportado, que lo ha aguantado. Esto va para todos los padres en este día y dirán: bueno, el pastor, ese es el regalo que nos va a dar. No. Sino de que es necesario de que nosotros pues seamos agradecidos con Dios por la mujer que Dios ha puesto a nuestro lado. Este es un escenario, el primer escenario, donde Abraham niega a su esposa y la hace ver como su hermana para evitar pues problemas aún mayores. Pero lastimosamente el resultado no fue así. Y ahí, ¿por qué? Porque se da cuenta que su esposa es hermosa.
Entonces no tenemos que vivir estar en circunstancias difíciles o al borde de un precipicio para darnos cuenta que la mujer que Dios ha puesto a nuestro lado verdaderamente es una mujer que hay que valorarla, hay que apreciarla, hay que admirarla, hay que cuidarla, ¿verdad? Y como vasos frágiles que son. Entonces en esta mañana quería abrir este paréntesis y compartir esto con ustedes, pero o sea, vamos a decirle a nuestras esposas que están hermosas, que son bellas, ellas de verdad es que hacen un trabajo arduo y duro todos los días y muy pocas veces se valora y se aprecia ese trabajo que hacen las esposas por su esposo, por mantener bien su hogar, sus hijos, estar pendiente de todo y es bueno, reconozcamos eso. Cierro paréntesis. Bueno, retomando el tema sobre posición versus circunstancias, nos damos cuenta que en el escenario que Abraham está viviendo llega a la tierra de Egipto por hambre. Llega por una circunstancia y en este momento es el hambre. Llega a esta tierra, se da cuenta que su esposa es hermosa y siente miedo. La hace pasar por hermana para que pueda conservar su vida y poder estar ahí con su esposa, pero como hermana. Pero los principales del faraón se dan cuenta de esto. Y le dicen a Abraham, no, sal de aquí, llévate los animales, llévate lo que has obtenido, pero no te queremos aquí, porque no queremos que por medio de ti sigan viniendo situaciones a nuestras vidas. ¿A dónde quiero ir en esta mañana? Las circunstancias no nos pueden alejar de la posición que tenemos como hijos de Dios. Dios ha entregado promesas a tu vida, Dios ha entregado promesas a tu familia, a tu generación. Y esas promesas que Dios te ha entregado deben mantenerte firme en medio de cualquier circunstancia. En este momento, Abraham estaba atravesando por una circunstancia muy fuerte y era que en la tierra donde estaban había sufrido, o sea, tenían un tiempo de gran hambruna, dice la palabra. Desciende a Egipto, pero esa circunstancia no lo obliga a mentir. Él miente porque quiere, porque él no es obligado a mentir. ¿Dónde quiero ir en este momento? Las promesas que Dios nos ha entregado, estas promesas deben mantener firmes, con una posición firme como hijos de Dios. Las circunstancias no pueden movernos a nosotros como hijos de Dios. No, lo que pasa es que para obtener el negocio tengo que mentir. Entonces, hablamos de las mentiras piadosas que no dejan de ser mentiras. O sea, Abraham mintió porque estaba viviendo una circunstancia que quizás se sentía acorralado, pero eso no era un punto para él sostenerse. No, a él lo que lo sostenía era una promesa por la cual él salió de su tierra. Dios le dijo a Abraham, sal. Y la primera promesa que Abraham recibe a sus 75 años de edad era que Dios le daría a su descendencia esa tierra en la cual él iba a salir. Entonces, en estos tiempos, las circunstancias que podamos estar viviendo no nos pueden mover de la posición como hijos de Dios. Así es, algo importante es que las circunstancias ponen a prueba las promesas, ¿no? Ponen a prueba las promesas y no solamente las promesas, sino que tanto confiamos nosotros en esas promesas en medio de ellas. Habíamos hablado de diferentes escenarios, este es uno de ellos. Entonces, que los escenarios que ya vienen diseñados por Dios, o sea, no te hagan mover de la confianza que nosotros tenemos en Él. Dios le da una promesa a Abraham, efectivamente, pero también las mismas circunstancias ponen a prueba el pacto y la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y eso lo pueden ver en Génesis capítulo 22, versículo 1-18, que no solo, después de la promesa viene el cumplimiento a los 100 años, a los 75 años Dios le da la promesa a Abraham, a los 100 años se cumple esa promesa, pero ¿qué pasa? De que Dios pone a prueba la confianza.
La confianza en esa promesa que Dios había hecho a Abraham años atrás. Ahora, ¿cuántas promesas Dios te ha dado a ti? ¿Cuántas promesas Dios y tenemos muchas, ¿no? A través de su palabra tenemos infinidades de promesas para nuestras vidas. Ahora, las circunstancias ponen a prueba todas estas cosas, la confianza que nosotros tenemos en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Y muchos a través de palabra profética, Dios también ha hablado a través de ministros y donde te ha dicho quizás de que vas a tener algo propio, casa propia. Yo he escuchado muchísimas palabras y nosotros también hemos sido protagonistas de ese tipo de eventos y hemos visto el cumplimiento de esa palabra. Pero antes de ver el cumplimiento de esa palabra también hemos pasado por circunstancias donde muchas veces nos hemos visto zarandeados, nos hemos visto que nos estremecen y nos ponen a veces como a dudar y decimos no puede ser, tenemos que pellizcarnos, tenemos que despertar porque hay una promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Sucedió con nuestras hijas. Dios había hablado, mi esposa tenía anhelo de tener hijos. Yo tenía toda mi vida, había tenido ese anhelo en mi corazón de tener hijos. Dios nos da 2. Pero ¿qué pasa? De que hubieron ciertas circunstancias que pusieron a prueba la confianza hacia esas promesas que ya Dios había dado a nuestras vidas. Y en medio de todo eso nos vimos tambaleados, sí, nos llenamos de temor también, nos sentimos asustados, sí, claro que sí. Pero por encima de todo este sentimiento prevaleció la promesa. Pero la confianza en esas promesas que Dios nos había dado. Entonces, hay circunstancias que no siempre reflejan la realidad de las cosas. Te regalo eso. Hay circunstancias que no siempre reflejan la realidad de lo que tú estás viviendo. ¿Ok? Pero ¿cómo así? Pero si yo estoy pasando por esto, yo estoy pasando por aquello, ¿y cómo me vas a decir de que esto no es la realidad? Bueno, si lo miras con los ojos de la fe, tú te darás cuenta de que esto simplemente es un escenario que Dios pintó para fortalecer esa confianza. Y que Él usó este escenario para glorificar su nombre, para que tú una vez más reconozcas que Él es Dios y que tú eres hombre, que tú tienes limitaciones, Él no. Él es Dios ilimitado, Dios de lo imposible. Entonces, es algo como de tomar esa posición como hijos de Dios que somos. Ahora que mi esposo comentaba un poco de nuestro testimonio, cuando Abraham sale de su tierra y Dios le da la orden que se aparte de su parentela y él lleva consigo a Lot, en el capítulo 13 nos damos cuenta que Abraham se separa de Lot. Y en ese momento Dios le dice a Abraham, ahora alza tus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham no salió conforme Dios le dijo, porque Dios le dijo, deja tu parentela. Ahora en el capítulo 13, Abraham entiende y se separa de Lot, llega a un acuerdo con Lot, y es cuando Dios le dice, alza tus ojos. En pocas palabras, parafraseando, para que puedas ver la posición que te he dado como mi hijo en esta tierra. Alza tus ojos. Hay circunstancias fuertes, como decía mi esposo. Nosotros vivimos circunstancias fuertes. Cuando yo quedé embarazada, los médicos a mí me dijeron que era una locura. Pero nosotros nos mantuvimos con esa posición de hijo de Dios en lo que Dios nos había hecho. Esa circunstancia no podía arrastrar a un diagnóstico médico. Nosotros decidimos creerle a Dios y tomar nuestra posición como hijos de Dios. Y mientras a mí la ciencia me estaba diciendo que era una locura, yo estaba creyendo en una promesa que Dios nos había entregado. Porque el tiempo del hombre, ese crono del hombre, tiene un límite. El tiempo del hombre tiene fecha de vencimiento. Pero el cairo de Dios es el tiempo perfecto, es el tiempo oportuno, es el tiempo favorable, es el momento señalado y preciso por Dios. Hago un paréntesis en esta mañana. Un ejemplo, el hombre tiene un tiempo para todo. El hombre, si una persona, mujer o hombre, no se ha casado a cierta edad, ¿qué le dicen? Se quedó, lo dejó el tren. tren, ¿verdad?
ese es el tiempo del hombre. Porque el hombre tiene un tiempo. Si hasta edad no te has casado, ya no te vas a casar. Si hasta edad no has tenido un hijo, ya no tienes un hijo. Ese es el crono del hombre. Pero el hombre y la mujer que se mantienen en la posición como hijo de Dios, el hombre y la mujer se mantienen en la posición y en las promesas que Dios ha entregado, le podrá hablar a cualquier circunstancia, por muy fuerte que sea la circunstancia. Las circunstancias no nos pueden mover de la posición de hijos de Dios. Las circunstancias no nos pueden llevar a tomar decisiones llamando a lo malo bueno, como dice la palabra. No podemos acomodar las cosas para tratar de ayudar a la circunstancia o ayudar a nuestro Dios, que tiene el poder sobre cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo en este momento. Dios es bueno y Dios nos ha llamado para mantenernos como sus hijos en esta tierra. En el capítulo 12 comienza dándole una promesa a Abraham. En el capítulo 13, cuando Abraham se separa de Lot, le recuerda esa promesa. Y en el capítulo 12 le dice, le daré esta tierra a tu descendencia. Pero en el capítulo 13, cuando Abraham entiende muchas cosas y empieza a reflexionar y a decir, no, ¿yo qué estoy haciendo? Yo tengo que mantener mi posición, yo tengo que creerle a Dios. Dios aumenta esa promesa. Dios aumenta esa promesa. Y dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y haré tu descendencia, Abraham, como el polvo de la tierra, y ¿quién la podrá contar? Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios de provisión, el Dios que nos ayuda, el Dios de solución, el Dios que para Él no hay nada imposible. El Dios que si tú te pones firme como hija, como hijo de Dios, vas a poder ver su gloria en medio de cualquier circunstancia. Llámese enfermedad, llámese un momento fuerte financiero que estés viviendo, llámese ruptura familiar. Como se llame tu circunstancia, mantén una posición de hija y de hijo de Dios en medio de cualquier tiempo de crisis que puedas estar viviendo. Ahora, dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 11 y 12. Dice, por la fe también la misma Sara, por la fe, ¿ok? La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó, o sea, que aquí hay dos palabras importantes. Dice, por la fe, y después dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, Sara, en medio de todo, ella creyó en la fidelidad de Dios. Y como les había dicho anteriormente, no, las circunstancias no siempre reflejan la realidad. Ellos quizás en el momento se fijaron en las circunstancias. Sara ya era una mujer adulta, una mujer vieja. Abraham era un hombre viejo. Ya había pasado el tiempo de procrear físico. De procrear, de quedar embarazada. Abraham, un hombre impotente, ya a su edad me imagino que ya era un hombre impotente sexualmente hablando. Y ellos, ante esa realidad, quizás ellos dijeron, caramba, es más, la Biblia lo dice en Génesis, cuando se le aparece el ángel y habla a Abraham y le dice de que van a tener hijos, que va a concebir un hijo. Y él se echa a reír. Él se echa a reír. ¿Por qué? Porque él se fijó en la circunstancia, en lo que supuestamente la realidad. En su tiempo de hombre. En el tiempo de hombre. Pero ¿cuál era esa supuesta realidad? Hombre, si ya estamos viejos, ¿cómo es que nosotros vamos a procrear? ¿Cómo vamos a tener nosotros hijos? ¿Verdad? Pero entonces Dios va mucho más allá de todas estas cosas. Y aunque llegue la duda y lleguen todo este tipo de temores a nuestra vida, nosotros en medio de todo tenemos que empezar a ver con los ojos de la fe. O sea, que tenemos a un Dios todopoderoso, tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo vence, tenemos un Dios fiel sobre todas las cosas, y aún en medio de nuestras infidelidades Él siempre sigue permaneciendo fiel. Y que Dios
usa cualquier escenario para glorificar su nombre, aún sea adverso. A José le pasó. ¿Qué pasó con José? José, todos conocemos la historia de José, conocemos por todo lo que José tuvo que pasar, de ser vendido como esclavo, estuvo preso vivió un sinnúmero de circunstancias bastante difíciles. Pero miren lo que pasa en Génesis capítulo 50, versículo 19. O sea, que nos enseña de que las circunstancias buenas se convierten para bien. Dios las convierte para bien. Dice en el versículo 19, José a sus hermanos dice, y les respondió José, no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí. Ustedes habían pensado de que ustedes me habían hecho un mal. Y dice, Dios lo encaminó a bien. O sea, Dios usó ese escenario para que su familia no pasara hambre. Y todo lo que tuvo que pasar, y José fue prosperado en todo lo que hacía. Y el éxito total, rotundo, lo tuvo cuando fue el segundo hombre más poderoso sobre la tierra después de Faraón. ¿Ve? Entonces hay escenarios que tú los ves como que, y esto va para las personas que a veces cuestionamos mucho a Dios. Hay escenarios que la gente dice, caramba, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios permite que suceda tal cosa? ¿Por qué Dios permite que haya hambre o que no sé quién esté en estas condiciones? No, es que Dios ha permitido todas estas circunstancias porque todo esto va a obrar para bien. El fin de todo esto no va a ser la derrota. El fin de todo esto no va a ser tu fracaso. El fin de todo esto no va a ser de que tú lleves una vida mediocre. No. El fin de todo esto es el éxito, la prosperidad espiritual y material que Dios va a añadir a tu vida. Amén. Tenemos que recordar algo que está escrito. Y es de que lo que Dios ha determinado para nuestras vidas no habrá nada ni nadie que lo estorbe. No hay nada ni nadie que lo estorbe. Un ejemplo claro que tenemos a la luz de la palabra es la vida de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue tentado, ¿verdad? En ese desierto. Uh-huh. Él tuvo hambre, pero él mantuvo su posición como hijo de Dios. A él le mostraron las riquezas, pero él mantuvo su posición como hijo de Dios. En esta mañana es lo que queremos de parte de Dios compartirte. Es mantén tu posición. Que la circunstancia no te haga desviarte ni a la izquierda ni a la derecha, sino que te mantengas firme ahí. Que empieces a entender el kairos de Dios y no vivas solamente en el crono, porque el crono es un tiempo terrenal que puede ser medido. Pero estamos en los últimos tiempos donde nosotros debemos tomar aún más la posición de hijos de Dios, de mantenernos firmes, de mantenernos fiel a aquel que nos llamó. Ahora, posición, perdona amor que te ataje, posición tiene mucha relación con identidad. Esto está muy relacionado con la identidad de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces, estas circunstancias no pueden hacernos perder la identidad que nosotros tenemos como hijos del reino. ¿Okay? Otra cosa, y que hay éxito. Miren, nosotros podemos tener éxito en medio de las circunstancias. Hay circunstancias buenas y malas. Ahorita estamos en las adversas. Entonces, pero se puede tener éxito en medio de las circunstancias adversas. En Jeremías capítulo 17, versículo 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Porque será como árbol plantado, escucha esto, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Esa es una circunstancia adversa. Y dice, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, otra segunda circunstancia habla aquí,
no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, este pasaje nos enseña de que en medio de cualquier circunstancia adversa que nosotros tengamos, podemos tener éxito. Amén. Podemos tener éxito. Aquí habla de calor y habla también después de sequía. ¿Ok? Y que en medio de todo se va a dar fruto y que nuestras hojas no van a caer. O sea, tenemos que estar firmes, tenemos que seguir manteniendo esa identidad como hijos de Dios, confiando en Él, porque Él dice, bendito el hombre, bendita la mujer que confía en Dios, que confía en Jehová y pone en Él toda su confianza. Entonces, se puede tener éxito en medio de las circunstancias y podemos ser obedientes también en medio de las circunstancias. La circunstancia no nos puede quitar a nosotros el ser unos hijos obedientes delante de Dios. Muchas veces desobedecemos y queremos justificar esa desobediencia por lo que estamos viviendo. Y no debería ser así. Dice en Jeremías capítulo 42 versículo 6, dice, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. O sea, sea buena la circunstancia, sea mala la circunstancia, sea cual sea el escenario donde estemos ahorita, nuestra misión es obedecer a Dios. Amén.